Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado. Vamos a presentar la ficha de un parlamentario que representa una región y que va a crecer mucho más en la próxima parlamentaria, pero más probable es que no sea... Ven, aquí está la ficha. ¿Qué tal, senador Espina? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estamos, Sergio? Qué gusto verlo. Encantado de poder conversar contigo. Yo voy a contar toda la historia de que el senador Espina ya no quiere ser más senador, pues yo lo veo con una tenida de ministro. ¿Ah? No, eso. El peor error que uno puede cometer es empezar a candidatearse para ser ministro porque es una facultad que le corresponde al presidente y todavía nosotros, no ganamos la primaria, no hemos ganado la elección presidencial y solo después Sebastián Piñera, si ganara la elección presidencial, tomará la decisión de quienes lo acompañen en su gabinete. Yo, la verdad es que tengo bastante resuelto que una reelección por tercer periodo no es precisamente aquello que yo siento que es la forma como puedo construir el servicio público. Estoy orgulloso de ser senador de la Araucanía, del respaldo que he tenido la gente y con ganas de que hubiéramos podido lograr más cosas. Lamentablemente este régimen presidencial le da muy poco poder al Parlamento. Pero ya habrá tiempo para hacer evaluaciones de la gestión que hemos hecho. La primaria es carrera corrida para Sebastián Piñera con Kast como rival, como Sandón como rival, ¿o no? No, no creo que haya ninguna elección hoy día que sea carrera corrida. Sebastián Piñera tiene todas las posibilidades y sería bueno que así ocurriera y que ganara con un respaldo ciudadano muy fuerte la elección primaria, porque por lejos el mejor candidato y sería lejos el mejor presidente, esa es mi opinión. Pero en definitiva, la elección hay que ganarla. La elección primaria significa que la ciudadanía tiene que ir a votar y yo lo invito para que vayan el domingo 2 de julio. Y además ese día se juega la final de la Copa Confederación de Fútbol. Por lo tanto, hay que ir a votar temprano y que le den un tremendo y fuerte respaldo a Sebastián Piñera, pero las elecciones hay que ganarlas. Las elecciones no se ganan sentados en las casas. El que gana las encuestas no siempre gana las elecciones. Por eso que es muy importante que apliquemos esa frase que dice en la confianza está el peligro. Pero yo creo que si las cosas ocurren con la normalidad que nosotros esperamos, Sebastián Piñera debiera ganar la primaria y posteriormente debiera, haciendo una campaña muy estrecha, va a ser un resultado muy estrecho, debiera ganar la elección presidencial. Ahora, a propósito de peligro, ¿sigue siendo un peligro el hecho de que gente independiente de centro, independiente de izquierda, que no es partidaria de Sebastián Piñera, vaya a votar por Osandón? Ese es un temor que está flotando en el ambiente. Sí, bueno, el riesgo de la primaria es ese. Nosotros finalmente fuimos una primaria porque lo que queremos es tener un candidato único a primera vuelta. Pero eso es un riesgo que tiene ciertas limitantes. Por ejemplo, todos los militantes de partidos políticos de la nueva mayoría o del Frente Amplio que estén inscritos o se hayan estado en un proceso de inscripción no pueden votar. Porque están inhabilitados en votar en la primaria de Chile Vamos. Porque en la primaria de Chile Vamos puede votar todos los ciudadanos de Chile. Todos. Mayores de 18 años, con excepción de los inscritos en los partidos políticos de la nueva mayoría y los inscritos en partidos políticos del Frente Amplio. Pero nosotros estamos concentrados en lo que nos corresponde, Sergio, que es... Sí, pero la nueva mayoría no tiene primarias, porque tiene a Goch, claro, a Guillé, y por otro lado está en el Frente Amplio Beatriz Sánchez. Entonces, podrían eventualmente independientes que están con esos candidatos ir a votar. Sí, podría ocurrir eso. Efectivamente podría ocurrir. Pero nosotros creemos que, bueno, eso es una realidad que hay que enfrentar y por eso más valor tiene que nuestra gente, que nuestros partidarios, que nuestros amigos, nuestros adherentes participen en la votación. Piñera puso una meta bastante alta, de 1 millón de personas a votar, pero hay que movilizarse. Si queremos nosotros hacer un cambio de gobierno para terminar con lo que a nuestro juicio es un muy mal gobierno de la presidenta Bachelet, con un país estancado, retrocediendo, no tiene control prácticamente sobre ninguna de las áreas de desarrollo de Chile, bueno, y ganar la elección con un candidato como Piñera, es necesario que la gente vaya a votar. Y en la medida que la ciudadanía va a votar, nosotros vamos a ir asegurando paso a paso el que podamos gobernar nuevamente.
Ahora, cuando uno piensa en política, hay gente que está muy comprometida, son militantes, trabajan por los partidos, pero no es mucha tampoco, porque el 65% de los chilenos no fue a votar a la elección municipal. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál puede ser la diferencia entre Piñera, Osandón y Kast? Aparte que Piñera ya No, fue hay una presidente. diferencia, a mi juicio, bastante de fondo. En primer lugar, Piñera tiene una experiencia habiendo sido gobierno que para los próximos gobiernos es muy, muy importante. Y además hizo un muy buen gobierno. Una cosa es ser alcalde con el mayor respeto de una gran comuna como es Puente Alto, pero una cosa muy distinta es gobernar Chile. Yo trabajo muy estrechamente en el comando de Sebastián Piñera, estoy en su comité ejecutivo, en su comité programático, en el tema territorial, y estamos preparando un programa de gobierno muy emanado de la ciudadanía que enfrenta con medidas concretas, yo diría, lo que es una sociedad de los temores, fíjate. Mi sensación, y he recorrido casi todo el país, también por supuesto mi región de la Araucanía, es que hoy día el promedio de nuestros compatriotas tienen temor a varias cosas. Tienen temor en primer lugar a la vejez porque tienen jubilaciones muy bajas. Tienen temor a enfermarse porque saben que si se enferman van a tener que pasar probablemente mucho tiempo, muchos meses y a veces años sin que puedan ser atendidos. Y si son atendidos sin que se les puedan cubrir además las enfermedades graves. Tienen temor a cómo financian la educación de sus hijos. ¿Qué hacen cuando termina la educación escolar y el hijo va a la educación superior? ¿Cómo la financian? ¿Debería aumentar la gratuidad en el gobierno del presidente Piñera? Nosotros lo que creemos es que, a ver, lo ideal sería un país, todos soñaríamos con eso, que fuera todo gratis, pero el país tiene escasos recursos con un gobierno que lo dejó económicamente muy endeudado, muy mal. Entonces, todo el que tenga gratuidad hoy día la va a mantener. Y de ahí en adelante van a haber un sistema de becas por el cual las personas van a tener becas, cosas que puedan efectivamente, a medida que su situación económica va teniendo más recursos, que tenga becas que le permitan estudiar un porcentaje importante gratis y después va a tener créditos que no va a ser el CAE, porque no va a depender del Estado, de los bancos, sino del Estado, cuyas tasas de interés ya son solo el 2% y yo soy partidario que las bajen más, de tal manera que lograr el objetivo que todo joven que quiera estudiar y que no tenga recursos lo puede hacer. Va a haber un porcentaje que lo va a hacer de manera muy importante gratis. Va a haber otro porcentaje que va a tener que hacer una pequeña contribución. ¿Y la va a hacer cuándo? Y esto es muy importante. La va a hacer cuando empiece a trabajar como profesional, tenga trabajo estable y nunca pagando más del 10% de lo que es los ingresos que esa persona tiene. Y si queda cesante, suspende el pago. Y por un periodo de meses determinado. O sea, son una cantidad de facilidad enorme. ¿Y por qué esto? Porque uno dice, ¿por qué no todo es gratis? Bueno, porque yo quiero decirle que en Chile tenemos más de 1 millón de personas pobres. Y cuando hablo pobres, hablo muy pobres, de las cuales gran porcentaje son de mi región de la Araucanía. Entonces la pregunta, ¿qué es lo éticamente correcto para un Estado? Concentrar los recursos en sacar adelante a quienes viven en la extrema pobreza o la pobreza, haciendo lo que es el ingreso ético familiar, avanzando en todo lo que es los acuerdos que hay de las alianzas entre el Estado y, los y las familias pobres para que a medida que el niño cumple, por ejemplo, con sus controles médicos o el menor cumple con llevarlo al establecimiento educacional, la familia requiere recursos. Entonces, hay muchas cosas, dando oportunidades de trabajo, mejorando la calidad de la educación, dándole trabajo estable, no solo inestable. ¿Ninguna de esas cosas la haría Osandón, por ejemplo? No conozco el programa de Osandón. Yo lo que conozco... Porque son de la misma sensibilidad, fueron camaradas de partido. Sí, son opciones distintas. Yo la verdad es que creo que en términos de preparación para gobernar, de equipos, de experiencia, Sebastián Piñera es por lejos el mejor candidato, en mi opinión, no solo de Osandón, sino que de todos los que se presentan. Pero nosotros tenemos, también yo le tengo gran cariño a Felipe, pero nosotros tenemos mira, yo tengo una convicción. Para ganar una elección, más que caer en esta guerrilla permanente de insultos, descalificaciones, ofensas, que a la gente, yo creo sinceramente que cambian de canal, apretan y cambian de canal. Yo tengo la impresión que lo que hay que hacer es una competencia de ideas. Nosotros sabemos que vamos a duplicar en el gobierno de Piñera el número de trabajos, de gente trabajando de la que hay hoy día. Duplicar. La Piñera cuando prometió 1 millón de empleos lo cumplió, ahora lo vamos a duplicar. Se van a crear
cientos de pequeños emprendimientos con apoyo a la pequeña empresa. Se va a establecer medidas que ya se anunciarán que van a permitir reducir considerablemente las listas de espera. Va a haber una asociación público-privada para que los ciudadanos que no pueden atenderse en el sistema público puedan hacerlo gratuitamente en el sistema privado, sobre la base de fiscalizar para que el sistema privado no abuse de la atención de esas personas. Ahora, para llegar a eso hay que quemar etapas. Usted hablaba de la primaria. Sí. Y en este momento las encuestas marcan para Sebastián Piñera un 25%, que eso podría traducirse en términos de votos en la segunda vuelta, en más de un 40% de la votación. En la primera vuelta. En la primera vuelta. Ahora, esta situación algunos la ven como muy sólida, muy consistente, y otros piensan que esta situación de los negocios y la política a Sebastián Piñera igual le van a hacer daño. ¿Usted cree que le pueden hacer daño esas situaciones que han seguido flotando en el ambiente por lo demás, incluso en el ámbito judicial? Yo creo que siempre esas cosas algún daño hacen, por supuesto. Pero yo creo que es una de las campañas más cobardes y desleales que he visto desde que participo en la política activa ya hace muchos años. Primero porque son falsos. Piñera se le acusan de las cosas más insólitas. Fíjese, es el único político que ha hecho un fideicomiso ciego voluntario antes que existiera la ley. Es cierto que no lo hizo respecto de todo su patrimonio, porque había parte del patrimonio que él quería vender. Entonces, ¿cómo podía hacer un fideicomiso ciego sobre LAN si él quería vender LAN? No tenía cómo. ¿Cómo lo iba a hacer sobre Chilevisión si resulta que él quería vender Chilevisión para que no tuviera conflictos de interés? Entonces, después hace ahora nuevamente un fideicomiso ciego completo. Incluye a su señora, incluye a sus hijos y lo siguen criticando. Entonces, yo considero que esto de Piñera se ha transformado en una acción de mala fe, con contumacia, malintencionada. Se le acusa, en el caso de Exalmar, fíjate que es de lo más violento que he visto yo, porque uno puede estar de acuerdo con Piñera, uno podrá estar de acuerdo, pero algo que todo el mundo vio es que Sebastián Piñera fue un presidente que defendió los intereses de Chile por sobre todas las cosas. Por lo demás, las famosas acciones que no eran directas de él, de Exalmar, ocurre 4 años antes, según lo declararon todas las autoridades que participaron, que se conociera el fallo o la solución del conflicto con Perú. Con el Perú. Entonces, ¿te das cuenta, Sergio? Nosotros hablábamos antes del programa que cuando hay una información que se produce respecto a un hecho, hay una fuente que tiene que hacerse responsable. En este caso yo no culpo a los medios, porque creo que aquí la fuente es la que es irresponsable. Vas a ver que va a terminar todas las acciones judiciales en nada. En nada. Se le acusa de que él no tuviera plata ¿cómo se llama?, en paraísos fiscales. Fíjate que en el mismo lugar lo tiene Codelco, en el mismo lugar lo tuvieron varias instituciones del Estado. Y el director de Impuestos Internos dijo, no, si están todos los impuestos pagados de acuerdo a la ley chilena. ¿De acuerdo a la ley chilena? Entonces, la única manera que nuestros adversarios políticos, particularmente el Partido Comunista, desesperadamente, porque ve que pueden perder el poder, es tratando de enlodar a Piñera. Nosotros no hemos tomado la decisión de no hacer lo contrario. O sea, a pesar que mucha gente nos dice, vayan a pegarle, no creo. Yo no creo en esa política, o sea, no soy nada ingenuo. Yo creo que en la medida que Piñera siga demostrando que va a ser un muy buen presidente, que va a ser un gobierno más inclusivo, que va a ser un gobierno más político, en el sentido que sus decisiones no van a estar... Menos técnico en el gobierno. Menos técnico, porque los políticos toman decisiones que a veces no son técnicamente las correctas. Yo te voy a dar un ejemplo, perdón, me lo conozco en mi zona para que me escuchen bien. El camino hoy día en la Araucanía, por eso que lo nombro, el camino en la Araucanía que se hizo desde Villarrica a Pucón, rentablemente cuando se hizo no correspondía técnicamente hacerlo. No correspondía. Pero hubo una decisión política. ¿Cobran peaje o no cobran peaje? No. Estoy hablando hace 40, 30 años atrás. Ya. Este fue el camino que se hizo en su momento, que transformó a Pucón y Villarrica en centros de turismo a nivel mundial. Lo que estoy tratando de explicar es que hay decisiones que técnicamente, porque se consideraba que no era rentable, que no iba suficientemente gente para allá. Mira lo que ocurrió por haber tomado una buena decisión política. Hoy día se ha transformado Pucón, Villarrica, el Canray en lugares de desarrollo turístico muy grandes para Chile. Entonces, lo que quiero decir es que las decisiones políticas tienen que tener una base técnica, porque si no son demagogia y causan daño. Pero los presidentes priorizan. Entonces, la priorización de Sebastián Piñera va a estar puesta en la generación de empleo, trabajo estable, porque eso es lo primero que un chileno quiere, tener pega. Y tener pega formal. Porque hoy día en Chile te preguntan, ¿usted trabajó la última semana? Sí, ¿qué hizo? Mire, yo trabajé en vendedor ambulante en la calle, con pega.
Eso es mentira, eso no es trabajo. Estable significa que tienen un sueldo que le permite probablemente no vivir con todas las comodidades que se quiere, pero tiene estabilidad. Entonces, tener un buen sueldo, mejorar la calidad de la salud, avanzar en las pensiones, que tampoco hay que mentir, porque las pensiones no se van a resolver de la noche a la mañana, aquí hay otra demagogia total. Mire, terminemos la AFP. Ya, mi amigo, pero el problema está que en Chile tenemos que tener un sistema de pensiones que permita en un plazo razonable que las personas se aumenten, nosotros calculamos en un 30-40%, pero no se van a resolver de la noche a la mañana. Entonces, enrielar el país hacia un país que progresa, que crece, y cuando digo crece no hablo en términos económicos, sino que es capaz de que los ciudadanos tengan mayor bienestar. Y eso es algo que hay que hacerlo, y yo creo que el más preparado, por lejos los candidatos, y te lo quiero decir, por lejos, es Sebastián Piñera. Y creo que eso la ciudadanía lo palpa y lo valora esencialmente, porque este no es un concurso de quien dice más mentiras, sino que es un concurso de quien es capaz de ofrecer un mejor gobierno. Senador, queda camino por recorrer para terminar este 2017. Hay proyectos que están en el Congreso, hay políticas públicas que merecen la atención ciudadana. Por ejemplo, la seguridad pública es un problema que está latente. Hacemos una pausa y hablamos de Por eso. supuesto. Con usted en un instante, aquí en Contrapuntos, en el canal del Senado. Ya estamos de vuelta aquí en el canal del Senado, en Contrapuntos, para seguir conversando con el senador Alberto Espina de la región de la Araucanía. Senador, la región se agranda porque unieron la Araucanía Sur con la Araucanía Norte para elegir especialmente senadores. No le toca esta vez elegir senadores. Sí, le toca elegir senadores, espero que sea una buena elección, pero sobre todo espero que trabajen con el futuro gobierno, que yo espero sea el de Sebastián Piñera, para levantar la región. La Araucanía es una región que vive una situación dramática. Yo me imagino qué pasaría en Santiago si se quemaran 16 iglesias o 160 camiones en los últimos 3 años, cuyas víctimas no son personas ricas. Los conductores de los camiones y los dueños de los camiones en su inmensa mayoría son pequeños empresarios. Tienen un camión, 2 camiones, 3 Ahora, camiones. pero no hay solución al problema hace mucho tiempo porque se han instalado comisiones. Sí. Estuve en la mesa del Ñelol durante la administración del presidente Piñera. Entiendo que usted también participó en alguna medida como senador por la región y no hubo solución al conflicto de fondo de la Araucanía. Hoy día tenemos otro gobierno que tampoco ha encontrado la solución. Hay una mesa que va a proponer soluciones a este conflicto que ha impactado, digamos, no solamente a la zona, sino a todo el país. Entonces, ¿cuál es el camino para encontrar, digamos, una pacificación de la Araucanía, no al estilo de la de Cornelio Saavedra, ¿no? Que fue a exterminar mapuche, ¿no? Sino que un camino que signifique reconocer al pueblo mapuche en la verdadera dimensión como están reclamando ellos, digamos. Yo te agradezco la pregunta porque yo a lo menos he intentado siempre como senador no solo quedarme en el diagnóstico y en la crítica, sino hacer propuestas. Yo tengo aquí un documento que siempre lo ando trayendo que se llama, no sé si se ve bien ahí, se llama Acuerdo por la Paz Social en la Araucanía. Este es un documento que se elaboró hace más de 3 años. ¿Por quién? Por más de 100 dirigentes mapuche. ¿Quién más? Cerca de 100, de un centenar de agricultores y parceleros. De hecho, ustedes pueden ver una página web que se llama www.paz social en la Araucanía. Y ahí están los testimonios de quienes, algunos de los que trabajaron en este... ¿Está el documento también está ahí? El documento Ya. íntegramente. Yo Paz social en la Araucanía.cl. Sí, se lo voy a regalar para que lo lea. Se lo agradezco porque yo creo que estos Mire, documentos son importantes ese para el debate. documento, en el fondo, es una solución integral al conflicto de la Araucanía. Y yo te pido que me des no más de 2 minutos y lo explico en lo siguiente. Le tomo el tiempo. Sí, no, si no son más de 2 minutos, porque no tiene, es un documento que hay que leerlo para comprender en su dimensión. Este es un conflicto que se arrastra hace más de 100 años. Y lo que nosotros planteamos son abordar 4 temas. La política de entrega de tierras, que ha sido un fracaso estrepitoso, porque a los mapuches se les ha entregado tierras sin darle capacidad ni apoyo para poder hacerlas producir, y por lo tanto muchas de ellas ya están abandonadas. En segundo lugar, lo que planteamos ahí es tener un catastro de cuántas son las tierras que el Estado de Chile adeuda al pueblo mapuche en virtud de los títulos de merced, equivalente a los títulos de dominio, que
las otorgó. En segundo lugar, hay todo un tema de pobreza rural. Nosotros planteamos una Corfo rural. Es un trabajo hecho, pero con cuánto vale, cómo se logra levantar el mundo rural de la Araucanía, donde lo sufren mapuche y no mapuche. En tercer lugar está el tema de la institucionalidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué ofrece el Estado de Chile para la participación y representación del pueblo mapuche en nuestra institucionalidad? Desde luego nosotros planteamos el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche. El único proyecto aprobado por el Senado en general sobre esto es un proyecto que a mí me tocó patrocinar con el senador Viragallo. Y el resto no me pregunten por qué los gobiernos no han querido avanzar. Aquí está, por ejemplo, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Sí. Esta es una iniciativa que se pudo concretar durante el gobierno del presidente Piñera o haberlo propuesto ahora Sí. durante el gobierno de Bachelet, o el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, que es una aspiración que yo escuchaba muy sentida por el pueblo mapuche. Te lo contesto en 2 segundos. Nosotros tenemos entonces, incluso yo soy partidario de las cuotas. Yo no soy por regla general partidario de que hayan cuotas en el Parlamento y que la gente llegue por sus propios méritos, sea hombre, mujer, cualquier raza. Pero yo creo que si nosotros queremos en una primera etapa tener la voz de los pueblos originarios, no solo mapuche, representada en el Parlamento con sus propias autoridades que se hagan cargo de sus propias demandas, en una primera etapa, como ocurrió en Nueva Zelanda, como ocurrió en Australia, como ocurrió en Canadá, yo soy partidario que se establezca una cuota de tal manera que los propios miembros de un pueblo originario puedan elegir a sus representantes en la Cámara de Diputados. Y luego el tema de la violencia, que tiene una doble dimensión. La indemnización a las víctimas de la violencia, parceleros, agricultores que han sufrido atentados horrorosos, criminales y de carácter terrorista, y que han sido víctimas mapuche y no mapuche, porque es bueno que los telespectadores sepan que las víctimas de la violencia que aplican grupos de encapuchados cobardes afecta a mucho mapuche pequeño que le queman. Cecilia Jara Yancabil, le quemaron todo lo que ella tenía, mapuche, empresaria mapuche, y ahí está abandonada. Entonces, estas son las 4 áreas que nosotros planteamos. Pero ¿qué pasa con la inteligencia policial? Es que tú me preguntas, a mí me pasa una contradicción, Sergio, porque cuando uno desarrolla, le dices que no hay propuesta. Hay propuesta. Claro. Existen, están ahí, se la entregamos hace 3 años a la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet me recibió durante 1 hora y media. La analizamos en detalle, la encontró buena propuesta, lo declaró en un programa de radio, de una radio, lo puedo decir, ADN. El presidente Piñera hizo lo mismo, el presidente Lagos ayudaron, hicieron lo mismo. Y sin embargo, no tuvo ni el coraje la presidenta ni la decisión política a su gobierno de decir la voy a impulsar con todas las modificaciones que esta propuesta puede requerir. Pero esto partía de la base de lo que se llama una UQIN. ¿Qué es lo que es una UQIN? Un consejo. Entonces los mapuches elegían a sus representantes democráticamente. Los agricultores y parceleros a sus representantes, no se los designaban. Y el Estado elegía a sus representantes. Y se reúne UQIN y se le dice, mira, estos son los 4 temas a resolver por ahora. Y esos 4 temas, entonces vamos buscando soluciones porque esto pasa mucho por una solución política. Pero cuando uno ve, por ejemplo, de autoridades que sean representativas del pueblo mapuche, uno dice, bueno, Francisco Huenchumilla fue intendente, Sí. fue diputado también, ¿no? Sí, el único. Y entonces, ¿por qué en esa instancia, con ese intendente, se podía haber buscado un camino de solución y asumir alguna de las propuestas? ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues sí, de hecho, si usted ve las propuestas nuestras con la de Huenchumilla, en muchos aspectos son coincidentes. Porque al gobierno no le interesa, porque los gobiernos quieren chutear esto para adelante. Pero yo lo que quiero dejar en claro es que hay solución para el tema de la Araucanía. Es mentira que no haya. Hay, pero se requiere un gobierno con fuerza, con carácter. Esto no va a ser un camino de 6 meses. Un conflicto de 100 años no se resuelve en 6 meses. Pero hay que ir terminando con ciertas mitologías. Por ejemplo, cuando uno habla con las comunidades mapuche, no los grupos más radicalizados, y ellos hablan de, comillas, autonomía, ellos no se están refiriendo a separarse del Estado de Chile. Ellos lo que están diciendo es que en la toma de decisiones, en la zona donde ellos viven, tengan una participación activa para que se preserve su cultura, su tradición. Y no pretenden hacerlo solos, pretenden que participe el Estado de Chile a través del gobierno regional, pero que tengan cierto grado de autonomía. Hoy día las municipalidades tienen grados importantes de autonomía. ¿Por qué digo yo las organizaciones mapuche en zonas territoriales específicas no pueden ir teniendo cierto grado de autonomía para resolver aquello que les incumbe a ellos? Entonces, no es verdad que esto no se puede resolver. Y esa es parte de la propuesta que el gobierno de Sebastián Piñera va a plantear. Los empresarios camioneros... Ahora, ¿por qué no lo hizo? Perdona, ¿por qué no lo hizo Piñera? Y esto es bueno que la gente lo sepa. Piñera hizo un gran progreso en el área económica en la Araucanía. Pero a la gente se le olvida que se pasó 2 años en el terremoto.
Entonces, cuando Piñera ya entró a los temas de fondo de la Araucanía, los tiempos no daban para eso. Pero no hay duda que la experiencia nos demuestra que el gobierno de Piñera tiene que comenzar por liderar una propuesta por la paz social. Y esa propuesta nos involucra a todos y de buena fe tienen que trabajar todos. Cuando usted habla de paz social y uno ve, por ejemplo, a los empresarios camioneros que están pidiendo en este momento que Sí. exista una ocupación militar por el ejército en la región de la Araucanía, ¿es la solución esa? Es que no están pidiendo una ocupación territorial, lo que están diciendo es algo que está absolutamente razonable y te Que lo los voy a explicar. militares asuman Sí, labores policiales. pero ¿cuál es el complejo si pasa lo siguiente en la Araucanía? En la Araucanía llevamos actos criminales de atentados permanentes y hasta ahora ha sido incapaz el sistema policial de la Fiscalía de Inteligencia de resolverlo. El último ataque es una grosería. Ocurre en plena carretera 5 Sur, donde supuestamente hay cámaras de televisión instaladas para eso. Y no son capaces de prevenirlo y menos de pillar a los responsables. Entonces el sistema fracasa. ¿Qué es lo que pasa en Inglaterra, en Francia, en España y en Italia? Cuando ocurre un atentado de esta envergadura que pasan muy seguido a ciertas zonas de la Araucanía, delimitadas, se le pide colaboración a las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el complejo de pedirle colaboración? ¿Pero cuál es el complejo? Fíjate que cuando hubo los incendios, las Fuerzas Armadas salieron a la calle y la gente las pedía y no murió nadie, nadie fue asesinado. Entonces, todavía existe este complejo de la época del gobierno militar que no tiene ni una justificación. ¿Tú crees que cuando hay un atentado en Francia, quién sale a la calle? O cuando hay en Estados Unidos, cuando hay en Alemania, cuando hay... Para casos excepcionales, porque frente a problemas excepcionales, soluciones excepcionales. Entonces, aquí, esa es una fase. Yo entiendo que, porque aquí los adversarios nuestros dicen que todo lo que quieren ustedes militarizar la zona, lo que quieren ustedes es contra los mapuches. Pero es mentira. Yo, entre paréntesis, soy senador por el voto mapuche. Mi gran votación que obtuve en la Araucanía, y vayan a ver las mesas y las comunas, es por el voto mapuche. ¿Cómo voy a estar en contra de quienes me eligieron senador? Cuando vea la página www.paz social en la Araucanía, ahí hay testimonios de líderes mapuches que respaldan esta propuesta por la paz y que no son de mis ideas políticas, para nada, no son de mis ideas políticas. Entonces, que se puede avanzar, se puede avanzar, pero para eso hay que tomar la decisión de abordar todos los temas. Uno de los temas es la violencia, que hay que abordarlo y en esto hay que ser implacable. Mira, yo no puedo dejar de irme a este programa sin decir que lo que escuché de Guillé y la Beatriz Sánchez, francamente, yo creo que lamentablemente muestra que, sobre todo en el caso de Guillé, que lo digo con el mayor respeto, porque el compañero de trabajo no está preparado para gobernar. Porque nadie puede decir una barbaridad como la que dice él, que los delitos terroristas solo los cometen agentes del Estado. O sea, quiero decirle a los telespectadores lo siguiente. Las Torres Gemelas no fue cometida por agentes del Estado, así que quiero decirle que no es delito terrorista. Los atentados en Inglaterra recién, en Manchester City, no es delito terrorista. Los fulanos que atacaron el metro de Santiago y pusieron una bomba, ¿te recuerdas ahora un par de años atrás? No, eso no es delito terrorista. El asesinato del matrimonio Luxinger-Macay y Sergio. Mataron a 2 ancianos quemándolos vivos, no para robar, no para asaltar, no para secuestrarlo y pedir recompensa, para amedrentar, para aterrorizar. Cuando queman los camiones, no es que le roben la mercancía a los camiones, los queman. Cuando le disparan a mansalva a los conductores de los camiones hace unos días, los camiones que son gente rica, son gente millonaria, son trabajadores. Esas son conductas terroristas en cualquier país del mundo. Y un presidente de la República, su primer deber es respetar los derechos humanos de las personas. Y uno de los derechos humanos básicos, aparte de la vida, es la seguridad personal. Ahora, hemos hablado de la Araucanía, se nos acaba el tiempo, eso sí, pero yo no puedo dejar de preguntarle cómo se va a enfrentar el problema de la delincuencia, porque en el gobierno del presidente Piñera, cuando era candidato, se habló de terminar con la puerta giratoria, ponerle un candado a la delincuencia. La puerta giratoria en el fondo era una crítica a la fiscalía y a los jueces, ¿no es cierto? Y de ponerle un candado quiere decir que era una legislación mucho más rigurosa. Pero ese problema no pasó finalmente y hoy día tenemos la delincuencia como una preocupación ciudadana todavía que está entre el primero y el tercer lugar. Se mueve en ese rango y nunca baja de esa instancia. A ver, yo creo que tomar el tema de la delincuencia para transformarlo en un eje de una campaña electoral es un profundo error porque la gente no le cree. Porque lo que tú dices es que en la práctica la ciudadanía ve que pasan los gobiernos y la delincuencia no ha logrado resolverse. Por lo tanto, el tema de la delincuencia debe ser una política de Estado, pero de verdad.
Y esto no se va a solucionar en 2 o 3 años, va a tomar un plazo. Posiblemente los primeros efectos, si se hace bien, van a estar dentro del próximo gobierno. Pero las políticas, ya la disminución permanente tiene un periodo más largo. Entonces, lo que está haciendo Piñera es pensando en 8 años. No está pensando en 4 años para todas sus políticas públicas, sabiendo que los próximos 4 no los va a tener, porque en Chile no hay reelección. Entonces, en esa materia nosotros lo que hemos avanzado es, primero, prevención. No hay solución a la delincuencia mientras tengamos 20.000 menores de edad que entraron al mundo del delito, estoy hablando de cabros de 14, 15 años, 13, 12 años, y que no se hace nada con ellos. ¿Hay programa? Hay la terapia multisistémica, un programa que ha tenido un 70% de éxito. Tú sabes que hay 20.000 jóvenes que cuando yo discuto aquí la ley de presupuesto y les digo, por favor, denle plata para que exista esta terapia multisistémica, todos miran para el techo. Todas esas horas están mirando el techo, escribiendo en los WhatsApp. Yo digo, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo es esto que hay conciencia de defender a los niños? Mentira. No hay conciencia. Entonces tú abordas ese tema. Me voy al final de la brecha. La rehabilitación. En Chile no hay rehabilitación. Es mentira. La rehabilitación que es muy menor. La ministra Pérez fue la que más avanzó en esa materia. Se fue, terminó el gobierno. Pero que tú te dediques realmente a crear incentivos para que el sector privado junto al sector público logre rescatar al delincuente, sobre todo primerizo. Eso hay que hacerlo. Pero no decirlo, hay que hacerlo. Y respecto a los delincuentes, muy simple. Actuar respecto a los delincuentes con delitos graves de manera implacable. Implacable. Esto significa sacar todos los resquicios legales que aún existen. Resquicios legales que la legislación permite que los abogados que se lo saben de memoria hagan que los delincuentes que roban, asaltan, de cuello corbata o no de cuello corbata, porque quiero decir que la pena de cárcel de la colusión es un proyecto de ley nuestro. Porque siempre cuando uno dice, voy a ir a palito, cuello corbata, son tan graves como un asalto. O sea, cuando hay colusión y estafan a 5 millones de chilenos durante 10 años, es lo mismo que un asalto a mano armada. Esa es la verdad. Entonces, en eso, y termino el tiro, es perfectamente posible avanzar exigiéndole más a los policías. Yo quiero decirlo con toda franqueza. La policía en Chile tiene importantes deficiencias en su gestión. Tiene deficiencia en su gestión. Y por lo tanto hay que tener más exigencia para que hagan su trabajo. Y la gestión de las platas también. Por supuesto, pero yo creo que es una institución que goza de un prestigio merecido y creo que les ha dolido muchísimo esto que ha ocurrido y que el 99% de los policías no tienen nada que ver en este baile. Y por lo tanto yo soy un férreo defensor de Carabineros porque hay que ser un héroe para ser carabinero. Esa es la verdad, o miembro de investigaciones. Por Dios que arriesgar la vida por poco sueldo en circunstancias muy difíciles. Entonces todos estos ladrones que están metidos ahí le han hecho un daño. Tremendo. Pero tremendo. Senador, se nos terminó el tiempo, pero nos queda un minuto que nosotros llamamos el minuto confianza, que usted puede usar para criticar, para apoyar, para relevar, lo que quiera. A partir de ahora, ya. Bueno, lo primero que quisiera es agradecerte por la entrevista y llamarlo a todos a votar y participar en la primaria. La primaria es una elección establecida en la ley, probablemente en su mismo local de votación, donde el voto es secreto, donde usted, si es independiente, va a poder votar en nuestra primaria sin ningún problema. Si es militante, los partidos Chile Vamos también lo puede hacer, y que nos ayude a construir una mayoría sustantiva importante para lograr alcanzar nuevamente el gobierno y hacerlo mucho mejor de lo que se hizo la última vez y tener un gobierno de unidad nacional. Eso es lo que yo espero que ayude a que nuestro país vuelva a mirar hacia arriba y decir que tenemos tiempos mejores. Ya, pues terminó el programa, pero le queremos agradecer al senador Alberto Ospina esta conversación y esperamos, senador, antes que termine la legislatura, volver nuevamente a dialogar sobre algún tema de actualidad. Encantado, que te vaya muy bien. Gracias, igualmente. Sergio. Gracias a usted por este Contrapuntos y su sintonía en el canal del Senado de la República de Chile. Hasta siempre.